Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Úrsula Chamochumbi y ustedes están en La Mira, como siempre en el 91.9 de la FM, en PBO Radio, la radio con fe, y también a través de las redes sociales de PBO, en Cable Más, en Econocable, en Cable Futuro, Win TV, Cable Go. Estamos en diversas señales para que puedan vernos a lo largo y ancho del país. También, gracias a la producción de la Coordinadora Republicana, nos pueden ver también en el portal de La Abeja. Bienvenidos nuevamente, gracias por acompañarnos otro sábado. El tema de hoy me entusiasma, me gusta. Vamos a seguir un poco en la línea del aprendizaje, en la línea de la formación del ser humano, ¿no? La semana pasada conversamos acerca de cómo incentivar la lectura. Quedamos en que no solamente en los niños y en los jóvenes tiene que incentivarse, sino también en los adultos. Y hoy vamos a conversar sobre cultura, ¿no? Ese es un tema del que se habla tanto, que se manosea tanto, pero en realidad sabemos qué cosa es la cultura y lo más importante de todo, sabemos cómo afecta el que gestionemos bien o no la cultura. Un país con tanta tradición, con tanta historia, con tantos vestigios culturales, sabemos explotarla realmente. Cómo nos ayuda también el estar formados culturalmente a ser mejores ciudadanos, a contribuir a nuestra sociedad, a nuestro entorno. Vamos a conversar sobre eso hoy con Enrique Ajón. Él es gestor cultural. ¿Cómo estás, Enrique? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Úrsula, por la invitación. Yo quiero empezar por algo, lo comentábamos antes de entrar al aire, sobre una discusión que hubo en redes sociales cuando había un graffiti de esta señora Máxima Acuña, que es una señora que se apropió de unas tierras y que luego luchó para que una minera no se las quite, ¿no? Entonces es como un estandarte de lucha. Esta señora, habían hecho un graffiti de ella en las paredes de la Municipalidad de Barranco, y la nueva gestión ha borrado ese graffiti porque, bueno, la señora no tiene absolutamente nada que ver con Barranco. Entonces la gente se quejaba, ay, es un atentado contra la cultura. Pero si lo pensamos bien, tal vez muchos de nosotros no tenemos claro qué cosa es la cultura. Tú, como gestor cultural, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, la cultura es un término complicado, es una palabra polisémica, es decir, que tiene muchos significados y muchos significados que tienden a confundirse, ¿no? Polisémico significa que puede ser, pues, por un lado, cultura relacionada al oculto, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo que siempre lo he mencionado a mis alumnos, que cuando uno ve pasar a una señorita con un libro y tiene muchos libros, y lo primero que le viene a la mente es decir, mira, qué culta que es, ¿no? Porque labra lo cultural, supuestamente. Pero en sí, cultura, desde el punto de vista más académico, tiene, digamos, tres enfoques. Uno antropológico, que es el más reconocido a nivel global, que menciona que son los hábitos de las sociedades, ¿no? Los hábitos y conformaciones, manifestaciones de las sociedades. Después hay una visión desarrollista, que es la que me gusta más, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos, los saberes, las técnicas que nos han ayudado a civilizarnos, ¿no? Y después hay un montón, digamos, de excepciones, palabras relacionadas a cultura, pero en sí esas dos definiciones me parece que son muy importantes, ¿no? Entonces, para resumir y puedan entender el público, ¿no? Sería esta gran manifestación de todas las técnicas, artes, tradiciones, religión, ¿no? De un grupo específico organizado, una sociedad, en un tiempo específico. Entonces podemos hablar de la cultura peruana, obviamente, de la cultura ecuatoriana, y si queremos hablar de un tema más microscópico, podemos también tener la cultura de Tumbes, la de Puno. La manifestación cultural de Tumbes es completamente diferente a la de Puno, ¿no? Entonces, sí me vas entendiendo, ¿no? A lo que me refiero. Entonces, para entenderlo precisamente, a veces se confunde mucho, ¿no? A veces uno consulta a ciertos expertos, arqueólogos o sociólogos o comunicadores sociales, porque también están metidos en el tema cultura,
y son muy, muy grandes sus explicaciones, ¿no? Entonces, en resumen es eso, ¿no? Ese tipo de manifestaciones que se dan. Y menciono algo muy interesante que tiene que ver con el desarrollo, porque existe también dentro de lo que es cultura los elementos de la cultura, ¿no? Que son pilares por lo cual se ha construido la civilización. Y una de las cosas más importantes es la tecnología, ¿no? Las artes, la creatividad. Entonces, el desarrollo cultural, que a veces se habla mucho, que seguramente lo has escuchado, se refiere a poner hincapié a eso y cómo llevarlo a un contexto político para que eso ayude a repotenciar el desarrollo social, ¿no? Así es. Pero tú estás hablando de desarrollo. O sea, Sí. esa es una palabra, es una palabra clave, me parece, para lo que está ocurriendo. Y lo que me viene a la mente porque justamente estamos viendo estas imágenes, ¿no? Ahora está muy de moda, pues, que cuidemos las costumbres ancestrales, ¿no? Decimos, no, este pueblo tiene estas manifestaciones, tiene esta idiosincrasia, ¿no? Ellos están acostumbrados a vivir de una u otra manera, a hacer sus transacciones económicas de una u otra manera, ¿no? De repente no usan dinero, simplemente intercambian productos, etcétera, etcétera. Pero ¿tú consideras, claro, eso es por supuesto parte de su cultura, pero justamente, porque ellos vivir como vivían hace, no sé, 50 años, 60 años, deben permanecer así? O sea, parte de la cultura es dejarlos como están. Sí, es una pregunta muy interesante. Desde ya la cultura no puede detenerse. La cultura es como una ola que avanza y sigue, se va transformando. Es irremediable el cambio en los procesos culturales. De cierta manera, pensar que una cultura la vamos a conservar como una especie de museo y permanecer así, me parece que es un tema que es de cierta manera político, ¿no? Porque no concibo que una población permanezca pobre, ¿no? No concibo que permanezca pobre, que sufran de frío, ¿no? Que todo el tiempo el Estado esté enviando cierto tipo de dinero. Sí. Frazadas, Entonces, ¿no? En lugar de repente cambiar la arquitectura de las casas, por ejemplo. ¿No? Hay ciertas iniciativas, ¿no? Pero parece que tampoco les agrada a la gente eso, ¿no? Tiene que ver también con la idiosincrasia, ¿no? Con este tipo de que se han acostumbrado durante décadas a recibir. Entonces tienen voy a utilizar el argot chip, ¿no? De tener esta manera de acostumbrarse a recibir donativos, ¿no? Y lo convierte en un ser que no puede subsistir solo. Eso es una crítica que yo sí tengo, ¿no? Hacia ese tipo de visión, ¿no? Del paisaje natural, cultural, por ejemplo, que se menciona, de que hay que permanecerlo, inmute y no tocarlo. A veces mis colegas que están más tirados hacia el lado marxista, pues detestan que se introduzca desarrollo procapitalista, digamos, porque, bueno, va a cambiar el imaginario colectivo de la gente, se va a volver de derechas, ellos dicen, ¿no? Creo que por ahí hace poco vi un video que había un presidente que había mencionado eso, ¿no? Que prefiere tener a pobres para que no cambien su chip hacia la derecha. Pero es bien... Sí. Uno ve la manera como viven en muchas comunidades, por ejemplo, ¿no? En las comunidades altoandinas, en las comunidades que están más alejadas. Y no solamente en las comunidades alejadas, sino en ciudades incluso o pueblos, ¿no? Que no están tan lejos, pero que siguen conservando, que conservan estas costumbres. Entonces, Sí. por ejemplo, de cocinar con bosta, ¿no? Que es el excremento de las vacas, ¿no? Sí. Entonces cocinan con eso como para poder calentar, para poder hacer fuego, etcétera. Cómo se visten, el hecho de dormir junto a sus animales. O sea, son cosas que van incluso contra la propia salud de las personas, ¿no? O estas casas que mantienen sus hornos dentro y que poco a poco van envenenando los pulmones Así de la es. gente, ¿no? Así es. Entonces, y se dice, es como un círculo vicioso, porque andamos todo el tiempo diciendo, ay, pobrecitos, mira cómo viven, ay, pobrecitos esto, ay, pobrecitos el otro, pero al mismo tiempo se les impide
¿no? A través de, lamentablemente, el Estado muchas veces no llega completamente y cuando llega ineficientemente. Entonces, por ejemplo, están muchas de estas ONGs o estas supuestos impulsores de la cultura, ¿no? Llevamos a... Tú tienes una fiesta, una festividad, que bueno, generalmente no es con las festividades, es por ejemplo con la construcción de los puentes, ¿no? O con alguna cuestión que tenga que ver con su cosecha, etcétera. Entonces, ay, sí, vamos a hacer un bonito documental de esto, ¿no? Y vamos a ponernos que, ay, mira cómo todavía viven con sus... se ponen su ropa de hace 100 años, ¿no? Entonces, ay, mira qué lindo viven como vivían pues hace 50 años. Hasta más, porque hay ciertas costumbres que mucha gente no le gusta, y cuando lo menciono, que el Perú vive con ciertas costumbres medievales, ¿no? La palabra medieval a veces ha sido fuerte con mis colegas, pero es así, ¿no? Como tú mencionas, cocinar con bosta. Es una actividad que se cocinaba en Europa hace 500 años. Entonces, bueno, y tiene un montón de problemas de salud. Así es. Las casas, hay muchos niños que se mueren, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso va a terminar de manera irremediable. O sea, siempre la cultura, como te digo, va a cambiar, va a avanzar. Es raro que exista culturas que se han estacionado. Podría mencionar algunas cosas como en la Amazonía peruana, como en África, pero tiene que ver más con no contactarlos, ¿no? Con proseguir con... Muy alejados o que no se dejan contactar. Sí. Y bueno, eso también es un tema muy complejo, ¿no? Pero volviendo al tema, es muy importante que exista un cambio también en los políticos, ¿no? Que no le hagan caso, digamos, que se tomen más decisiones pragmáticas, ¿no? Si hay pobreza, tenemos que ver la solución ante esa pobreza. Y no, digamos, dejarse asesorar por pensamientos o doctrinas, ¿no? En el cual finalmente no funcionan, porque la persona va a seguir sufriendo. Así es. Entonces, si tú le preguntas a ese personaje, ellos te dicen, a mí me gustaría vivir en el llano, me gustaría vivir frente al mar, me gustaría tener lo que tiene Magdalena, lo que tiene San Isidro. Entonces, iba también eso por mucha gente de nuestra Nueva Lima, que desgraciadamente no tiene la facilidad de vivir en el llano, vive en zonas montañosas, ¿no? Quebradas de cerros. Entonces, eso también es importante, ¿no? Yo soy muy crítico de estos avances sociales, a veces en este tipo de grandes invasiones, donde hoy, bueno, son urbanizaciones, pero es muy difícil vivir ahí. Es muy difícil desde el hecho de subir y bajar las escaleras, el hecho de poner una red de alcantarillado que se va a estropear todo el tiempo por la gravedad. Yo creo que más fácil es poder ver dónde existe llano, ¿no? Consultar con arquitectos, ingenieros civiles, ¿no? Estar de la mano del especialista, ¿no? En urbanidad, en urbanismo, mejor dicho. Desarrollar las provincias, ¿no? Porque Sí. hay tantos lugares en provincias que ya, bueno, ahora tenemos pues el problema de las invasiones, de los terrenos del Estado, de las mineras, etcétera, pero hay mucho lugar disponible abajo, que no es necesariamente, Sí. y que le facilita también al gobierno el hecho de ponerles agua, ponerles luz, ¿no? De poder llegar a ellos de manera más eficiente para la comida, para la tecnología, ¿no? Así es. En el tema del friaje, por ejemplo, ¿no? Sí. Que no haya niños muertos de frío todos los años. Sí, eso se tiene que acabar. La mejor manera es movilizarlos, ¿no? O sea, es un trabajo que va a ser de a mediano plazo, no pronto ni largo, pero puede ser mediano plazo, entre 5 a 10 años, en la que se pueda convencer a esas personas que no es posible vivir ahí, movilizarlos a un lugar más llano, de menos altitud quizás, están alrededor de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, podrían estar a 3.000, y cerca más también en la zona de ceja de selva, ¿no? Que es mucho más agradable vivir ahí. Sí, yo coincido con lo que mencionas, ¿no? Entonces, para mí es muy importante esa visión desarrollista de la cultura, más que la visión que se viene hegemonizando, ¿no? Incluso que está en el Ministerio de Cultura. Esa es una palabra, nuevamente una palabra importante, una palabra clave, ¿no? La hegemonía, hegemonizando. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Eso es algo sobre lo que se llama la atención, pero yo creo que no lo suficiente. ¿Qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con los gestores culturales? ¿Qué pasa con la gente que tiene a cargo la cultura en el país? Porque si nosotros pensamos en cultura, automáticamente pensamos pues en todo, en la palabra caviar, pensamos en la palabra progresismo, pensamos, ¿no?
como que está absolutamente secuestrado, ¿no? Entonces son ellos los que, por ejemplo, los que Sí. nos dicen, dejen a la gente, no hay que, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? No le demos paso a las minas porque el agua es importante. Sí, El agua es importante, por supuesto, pero también la minería se ha desarrollado. Ahora sí, hay muchas más formas de mantener supervisada a una mina para que cumpla con las necesidades así es. ambientales, ¿no? Ahora las minas a su alrededor, en las zonas de influencia, ponen hospitales, ponen colegios, construyen complejos habitacionales, por decirlo de alguna Así manera, es. pero con edificios lindos, ¿no? Así Que es, en muchos efectivamente. barrios de Lima no existen. Sí, sí, sí. Entonces, hay desarrollo para esa gente, pero no solamente es desarrollo, sino también la gente vive mejor, se acostumbra a estar mejor, a tener servicios de calidad a su alcance, servicios que de otra manera no hubieran llegado, porque estamos hablando de zonas altas, de Sí. zonas alejadas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando y qué hacemos? ¿Qué clase de personas están capturando la cultura? Y dicho sea de paso, malogrando pues todo lo que podemos hacer por el país. Sí, bueno, conozco más o menos de cerca el trabajo de las mineras formales y grandes. Están donde hay ausencia de Estado, han hecho cosas magníficas. Yo he sido testigo de clínicas, de plazas muy bonitas, de colegios y con todas las indumentarias que hay. Entonces, me parece injusto cuando reniegan de ellas o cuando de repente viene un activista antiminero y los difama, ¿no? El problema es que ha habido durante los últimos, a mi parecer, 30 años un envenenamiento de la población, hacerles creer que ellos son los malos, ¿no? Y que la solución es la permanencia del paisaje natural. Pero también es falso porque ahí se aprovecha la minería informal. Así es. Y la minería informal es la que más daño ha hecho a la fauna y a la flora de nuestra Amazonía. Utilizan mercurio, etcétera. Y sobre todo que también es un tema delicado porque entra a tallar el tema intercultural. Lo intercultural significa mezclar dos culturas, ¿no? Entonces, en la zona amazónica donde se desarrolla la minería informal, antiguamente eran tierras de ayanincas y de, digamos, indígenas amazónicos que sí cuidaban muy bien su medio ambiente. Pero comenzó ese desplazamiento de los colonos, especialmente de las zonas altoandinas, ¿no? Sobre todo, bueno, no quiero mencionar regiones, pero mucha gente del sur del Perú, ¿no? Que llegaron y vieron una oportunidad de negocio. Lo interesante es que las grandes minas invierten mucho dinero en lo que es investigación de tierras, millones, que se demoran hasta 10, 15 años. Y los mineros informales lo que hacen es esperar que hagan este trabajo para que ellos, una vez que dicen acá hay mina, acá hay oro, ellos aparecen con la protesta para que se retiren. Y ahí ellos entran a acabar y a explotarlo a su manera y destruir, ¿no? Entonces, a mí me parece horrendo lo que hacen, no hay ética, no hay moral, ¿no? Eso es un problema también cultural, ¿no? La ausencia de valores. Entonces, creo yo que lo que hay que ver es la matriz de dónde viene esto. Como bien te decía antes, hace décadas atrás, el poblador ayaninca no era así, ¿no? Conozco personalmente personas de la selva del Brae, tengo una amiga que es cantante, y me menciona estas cosas, ¿no? Que el poblador ha cambiado, ¿no? Le han introducido estos odios, ¿no? De reclamar tanto, de echarle la culpa a Lima, al gobierno, y es totalmente falso, porque el responsable, para empezar, el responsable del desarrollo de su pueblo es, en primer orden, el alcalde municipal y en segundo orden, el presidente regional. Y en vez de estar reclamándole, ¿no? Ahora que dicen cierren el Congreso, que que se vaya la presidenta, en verdad tendría que reclamarle al presidente regional. El presidente regional que tiene tanto dinero en canon. Y es realmente una infamia, o sea, la verdad que me indigna de cómo mienten vilmente ellos, ¿no? Y se dejan de alguna responsabilidad. Ya es un tema psicológico, ¿no? O sea, estamos entrando a tallar ya lo sociológico, perdón, lo patológico, porque no se puede mentir de esa manera, ¿no? Y lo triste es que la gente se cree toda esta narrativa y crea el caos que estamos viviendo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho, ¿no? Analizar la situación, no es fácil, pero tienes que
tenemos varias academias, ¿no? Entre ellos psicólogos, comunicadores, también gente que ha estado comprometida. Hace poco vi un video espectacular de un soldado que estaba ahí. Hablando quechua. No sé si era quechua o aymara, pero dándoles a entender a sus pobladores que no somos los malos, ¿no? Así es. Esa es una buena estrategia que deberían de potenciarla, ¿no? Buscar, entender. Que tú no le puedes hablar a Puno como le hablas a Lima. Sí. Y eso es algo que también nuestra clase política tiene que entender, ¿no? Sí. Porque por algo tenemos, pues, congresistas supuestamente representantes de diversas regiones, ¿no? Sí. Entonces, y es algo que por eso necesitamos siempre saber por quién votar. Un presidente que conozca el país, ¿no? Sí, Que sepa sí. cómo llegar a todos. No una presidenta que diga, no entiendo por qué están haciendo estas cosas. Claro. O sea, Claro, y entender sobre todo que cada cultura tiene un imaginario colectivo diferente, ¿no? No se trata tampoco de imponer, ¿no? Sino de dialogar. Y es un trabajo de pinzas que, como bien te mencioné, es a mediano y largo plazo. O sea, los resultados no vamos a tenerlo ahora, ¿no? Es un trabajo que deberían de ponerse las pilas ya los ministerios y la presidencia, tomar a la cultura como algo muy importante, como el norte, ¿no? Para las decisiones políticas. así es, pero ¿qué hacemos cuando tenemos todo esto, la cultura, las artes capturadas? Capturadas por quienes están generando el atraso. Sí, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es visibilizar el trabajo de las personas como yo, que señalamos que hay ciertos tipos de gestores culturales que están adoctrinados, que tienen un objetivo pro-marxista, ¿no? De marxismomizar, disculpen la palabra, voy a utilizar ese adjetivo, pero de eso quieren, ¿no? Llevar al Perú a contextualizarlo según en el marxismo, ¿no? No precisamente hablo de izquierdas porque tengo conocidos que son de izquierda democrática, ¿no? Como son del APRA, que están alejados del marxismo, pero en sí esos gestores culturales tienen estos objetivos, ¿no? Como bien te mencioné, ¿no? Prohíben, niegan, no quieren que exista desarrollo en los pueblos, quieren que permanezca esta cosa porque simplemente odian al capitalismo, ¿no? Y eso les va a quitar, digamos, clientes, ¿no? Les va a quitar influencia. Influencia, clientes, poder, dinero. Pero yo veo veo positiva la situación. Yo creo que hay un gran número de millones de peruanos que han despertado, se han dado cuenta. Ha habido 2 décadas de hablar mal, de difamar, digamos, a los demócratas de centro y centro derecha, a los liberales, a los conservadores. No me vas a... O sea, tú eres testigo de esto, ¿no? Creo que comenzó en la época de Toledo, ¿no? Una lucha y guerra absurda que no sirvió para nada. Y todo eso conllevó ahora eso. Y ahora vemos las brechas que se han abierto, claro, entre peruanos, que es básicamente lo que quiere el marxismo. Sí. Separar a la gente, hacer que todo el mundo se pelee, porque en el caos ellos ganan. Sí. La famosa grieta que sucedió en Argentina, que sucedió en su momento en Uruguay, ¿no? Y que sucede ahora en Brasil, ¿no? Pero esperemos que no llegue a eso, ¿no? Que podamos estar más compenetrados, que se termine ese tema de las guerras. Yo no sé en qué termine, pero sí yo pienso que tenemos que tener paciencia, ¿no? Y pensar también que cada uno tiene un imaginario colectivo, ¿no? Yo lo tengo, tú lo tienes, y comenzar a respetarnos, ¿no? De repente el poblador del sur se siente un poco menospreciado. En el caso de los Aymara, por la documentación que yo tengo, ¿no? Siempre fue un pueblo subyugado, ¿no? Incluso en la época de los incas. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, tradicionalmente y ancestralmente han tenido esta subyugación frente a otras culturas. Así es. Entonces, creo que es un pueblo joven que hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo, no siendo un poco hegemónico, no siendo como los caviares, justamente, ¿no? Así es. ¿Sí? Y darles la oportunidad. Entendernos entre todos, conversar entre todos, es lo que necesitamos. Dar un poquito nuestro brazo a torcer, todos. Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Enrique, ha estado muy interesante la charla. Espero poder tenerte quedó en otra corto, oportunidad. ¿no? Hay tantos temas de la cultura. Así es, cortísimo, como siempre, pero espero poder conversar nuevamente en otra oportunidad. Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros esta noche. Ya saben, siempre en el 91.9 de la FM, PBO Radio, la radio con fe. También pueden vernos en YouTube, en Facebook.
a través de las redes de la Coordinadora Republicana, en Facebook, en Instagram como Coordinadora Republicana, en Twitter y TikTok como Coordinadora Rep y en YouTube CRTV. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao. Petramás te enseña sobre la historia del relleno sanitario modelo del Callao. A inicios del siglo XXI, el botadero La Cucaracha llevaba malas prácticas como el indiscriminado arrojo de residuos por camiones y una excesiva quema de basura en exteriores. Sumado a ello, se tenía un espacio insalubre, como la chanchería, la pampa de los perros, uno de los mayores peligros ambientales para el Callao. Sin embargo, el fin de esta terrible situación llegó gracias a Petramás, una empresa peruana que se encargó con esfuerzo y dedicación a la rehabilitación y formalización del botadero La Cucaracha, convirtiéndolo así en el gran cambio para la comunidad chalaca, el relleno sanitario modelo del Callao. Este gran reto consistió en transformar un problema que parecía irreversible en una solución y contribución para el cuidado del medio ambiente, convirtiendo el botadero en un verdadero relleno sanitario. Es así como Petramás fue implementando los proyectos más exitosos a nivel nacional a favor del Callao, como su mecanismo de desarrollo limpio y la recién inaugurada central térmica Biomasa Callao, con la cual se genera energía verde a partir de la basura, haciendo de Petramás el equipo líder del Perú en la gestión integral de residuos. Vecino, espero que esta parte de nuestra historia te haya ayudado a conocernos un poco más. Recuerda que nosotros seguimos en la lucha contra el cambio climático. Hasta el próximo Petramás te enseña. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de dos jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a tres autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. El 13 de enero del 2023 se declaró en estado de emergencia el distrito de Lurigancho por peligro inminente ante lluvias intensas y precipitaciones pluviales. Ante ello, Petramás, en apoyo a la Municipalidad de Lurigancho Chosica, realizó la limpieza de desmonte, nivelación y descolmatado de los badenes Canoa y Cadena. Durante 3 días consecutivos, junto a sus diversas maquinarias y trabajadores, entre obreros, operadores e ingenieros, con la finalidad de mitigar el riesgo ante el desborde del río Huaycoloro. Este va a llegar a un nivel de 1 metro aproximadamente para que permita el deslizamiento de un posible huaico
la cual va a concluir en la altura del río Rímac. Soy la señora Dina Bustos Venancio, soy la presidenta de la Asociación de Vivienda La Encantada de Cajamarquilla. Pues en esta oportunidad agradeciendo al doctor Segarra, porque siempre está comprometido con la comunidad de Cajamarquilla. Estamos eternamente agradecidos y un saludo de la parte de la Asociación de Vivienda La Encantada. Y le damos gracias porque en estos momentos se está haciendo, ¿no?, el trabajo de descolmatación de este badén. Gracias, Petramás. Estaremos siempre eternamente agradecidos. En Petramás, nuestro compromiso no es solo cuidar el medio ambiente, sino también a ustedes.